Buenas, YouTube, los saluda el pan y este viernes, todavía viernes 11 de julio, voy a reaccionar y analizar lo que fue el empate entre Ecuador y Uruguay a 2 tantos en el partido inaugural de la Copa América Femenina 2025. Previo a entrar al análisis de lo que fue el partido, los invito a que le den like si les gusta este tipo de análisis y que se suscriban a mi canal de YouTube PanAFM. Bueno, vamos a entrar en materia. Lo que fue este partido inaugural que se jugó en el Estadio Independiente de Valle, allá en Quito, en Ecuador, con temperatura de 11-12 grados, en un estadio con un estado de cancha que me pareció bueno, que estuvo bueno y que la capacidad del estadio es alrededor de 12.000 espectadores, pero que por lo menos donde enfocaba la cámara, la televisión, había gente, no estaba lleno, pero había gente, ¿no? Un partido que empezó con nerviosismo en ambos planteles, que tuvo errático al principio, en los primeros 15 minutos, a ambos equipos, ¿no? Lo que sí voy a marcar, ya acá pongo las estadísticas de lo que fue el partido, ¿no? El 2-2, ¿no? Con goles primero de Belén Aquino, la jugadora del Inter, al minuto 10-11 de la primera mitad, un gran remate fuera del área, de pierna izquierda, puso el 1-0, después una viveza de Pilar González, la jugadora de Talleres de acá de Córdoba, que en el duelo 1 contra 1 ganó ese duelo y le provocaron la falta para que luego Pamela González de penal pusiera el 2-0 al minuto 53, y luego de ahí vinieron los dos goles de Ecuador. Primero, bueno, ahí dice Yanel Correa, pero en realidad fue en contra de Micaela Fittipaldi al minuto 72, y luego, y luego Emily Arias puso el 2-2 al minuto 78, ¿no? Quiero primero marcar los puntos que me llaman la atención de estas estadísticas, ¿no? Primero, la cantidad de remate que tuvo Ecuador en comparación a Uruguay. Es cierto que remates al arco lo dobló Ecuador con 6 y Uruguay con 3. De esos 3 remates al arco, el de Belén Aquino, el de gol, y después otro remate que no tuvo ningún problema la arquera Morán de Ferro. Después la posesión de la pelota, principalmente desde el segundo gol de Uruguay hasta el final, prácticamente la pelota la tuvo siempre Ecuador, y la cantidad de faltas, hubieron 36 faltas, muchísimo. Yo creo que acá la pifió, le erró la árbitra brasileña, Daiane. Creo que ahí se le fue la mano la cantidad de falta que hubo, ¿no? Eso me llama la atención en cuanto a las estadísticas, ¿no? Y vamos a empezar un poco con lo que fue, la crónica, lo que fue, ¿no? En los primeros minutos, Ecuador llegó al arco de Uruguay por medio de saque de banda y de pelota parada. Al minuto 8, Bolaño, la delantera de Pumas de la Liga Femenil de México, de un saque de banda, pudo controlarla y sacar un remate de pierna derecha que exigió que se tirara Agustina Sánchez, la arquera de Belgrano, para evitar el 1-0 de las locales. Luego de eso, vino alguna jugada también de saque de banda de Ecuador, y había un nerviosismo y algo de errático la defensa de Uruguay en la pelota parada y en los saques de banda, ¿no? Que le costaba despegar o rechazar la pelota. Luego de eso, quizás sin merecerlo, ¿no? En ese momento, porque había rechazado la pelota a Uruguay, le queda a la arquera de Ecuador y desde el fondo intenta jugar, le roban la pelota a Ecuador en la mitad de la cancha, se la dan a Belén Aquino, y Belén Aquino controla y saca el remate de pierna izquierda al minuto 10 y 11 para poner a Uruguay en ventaja 1-0. Sin merecerlo, porque era la única llegada de Uruguay. Ya en ese momento, Ecuador, sin volumen de juego, sin jugada asociativa, pero sí había llegado al arco, ¿no? Uruguay anota ese gol, se vuelve a caer Uruguay y empieza Ecuador nuevamente a llegar, ¿no? Y por medio de Cedeño,
por medio de un tiro libre que pega en el palo, estuvo muy cerquita, y después luego al minuto 31 de cabeza Barahona en el área de Uruguay cabeció, que pasó muy cerca, ¿no? Y nos fuimos al descanso, Uruguay ganando 1-0, ¿no? Quizás sin merecerlo, ¿no? Ya en esa primera mitad había algunos parámetros que me llamaban mucho la atención, ¿no? Uno, Ecuador tenía mala pelota, Ecuador intentaba tener el juego asociativo, intentaba llegar al arco rival con ese modelo de juego. Dos, le cabeceaban a Uruguay, a la defensa de Uruguay, las jugadoras ecuatorianas. El juego aéreo defensivamente le costó mucho a Uruguay, y también en la primera mitad ya se empezaba a notar que Ecuador tenía más resto físico para ir adelante, ¿no? Empieza la segunda mitad, vinieron dos cambios muy importantes para Ecuador, que no surgieron efecto inmediato, pero sí a partir del minuto 60 hasta el final del partido, ¿no? Que fue los ingresos de Karen Flores y Emily Arias al comienzo de la segunda mitad, ¿no? Empieza la segunda mitad y Pilar González, una viveza, ¿no? Una viveza, agarra la pelota en un duelo, gambetea a su defensora, si no me equivoco, fue Dayana Pesantes, y esta le provoca el penal. Lo digo con viveza porque Uruguay, la jugada del gol, esta jugada del penal, y ya, creería que eso fue todo lo que generó en cuanto a jugada de peligro, o por lo menos acercación de Uruguay. Creo que fueron estas dos, las dos que luego fueron goles, ¿no? Viene el penal y Pamela González, la capitana, lo convierte y puso el 2-0. En ese momento yo estaba mirando el partido y digo, bueno, al minuto 53, Uruguay 2-0, Uruguay, bueno, va a venir a buscar el tercer gol, viene la goleada, y no fue así. No fue así. Lo que ocurrió fue que se magnificó lo que había ocurrido en la primera mitad, de que Ecuador tenía más físico, que tenía más juego, más volumen de juego, y que intentaba llegar más al arco rival. Bueno, eso se intensificó más a partir del segundo gol de Uruguay. Uruguay se quedó no solamente en volumen de juego, sino en general jugada, no solamente en eso, sino también en el físico. Uruguay me preocupó porque ahí vemos a Pamela González, la autora del segundo gol. Ahí me preocupó Uruguay porque se quedó físicamente. O sea, definitivamente no sé si era la altura, si esto lo de la protesta, que no estaban entrenando, si algo afectó o si hubo otro aspecto que influyó, pero se quedó físicamente Uruguay. No solamente se notaba cuando había que correr, sino también en cómo generaba el juego Uruguay. Uruguay, la pelota la tenía la defensora, y inmediatamente lo que trataban era jugar largo. Y en ese juego largo, Uruguay la perdía casi inmediatamente, o tenía siempre inferioridad numérica, ¿no? En cambio, Ecuador tenía más resto físico porque intentaba jugar, intentaba asociarse, ¿no? Bueno, a partir de ese 2-0 empezó a Ecuador a animarse más, a intentar más, redobló la apuesta de juego asociativo, redobló la apuesta en juego asociativo, intentó atacar, principalmente por la banda derecha de Ecuador, fue la clave para que se generaran los dos goles, ¿no? Al final atacó por su banda izquierda, pero la banda derecha de Ecuador, la izquierda fue, o la izquierda de Uruguay, que fue su debilidad, por ahí atacó Ecuador. Y al minuto 72. En 72 viene el primer gol de Ecuador de un tiro libre que cabecea Man. Acá me dice las estadísticas que fue Correa, pero en realidad fue en contra. Fue en contra de la jugadora Fittipaldi, por lo menos eso fue la que habían enfocado, ¿no? Paola Micaela Fittipaldi, eso es lo que enfocó la transmisión. De ese gol en contra, al minuto 72, Uruguay siguió
acercándose, siguió aproximándose, y luego un gran desborde de la ingresada también en la segunda mitad, Nicole Charcopa, que fue clave también, aparte de Flores y Arias, un desborde de Charcopa, pone un centro rasante medio atrás para que lo agarre Emily Arias al minuto 78 y ponga el 2-2, ¿no? Acá vemos imágenes de lo que fue Bolaño, que le costó mucho a Uruguay marcar a esta jugadora, siempre en juego aéreo ganó, inclusive en la primera mitad tuvo un remate que siguió a Agustina Sánchez, la arquera, le costó mucho a Uruguay defender, el juego aéreo le costó una inmensidad, y también marcar a esta jugadora. Acá vemos la imagen de Emilia Arias para el 2-2, y a partir de ahí, a partir del minuto 78, no se quedó atrás Ecuador e intentó buscar ese tercer gol que le diera su primera victoria ante Uruguay en Copa América, ¿no? Y estuvo cerca, porque a partir de ahí vino un remate si no me equivoco, un remate al minuto 80 de Bolaños y uno de Karen Flores al minuto 81. Después tuvo un tiro libre, si no me equivoco más. O sea, tuvo 3 llegadas más a Ecuador para anotarse el tercer gol y que le diera la victoria. Estuvo cerca. Realmente en esos 10 minutos finales, Ecuador estuvo cerca con esas 3 llegadas. Y Uruguay, anímicamente y físicamente, ya se había quedado. Inclusive los cambios que ingresaron no generaron ni un efecto a nivel ofensivo, lo que quizá pretendió Ariel Longo con el ingreso de Dornelles, de Julieta Paz, bueno, Filipaldi entró, nada, no generó ni un tipo de efecto, ¿no? Y al final es un empate 2-2, pero que tranquilamente pudo haber sido una victoria de Ecuador 3-2 o un gol más, 4-2, ¿no? Uruguay tuvo el gol de Aquino, que fue un golazo, tuvo la viveza de Pilar González, que le provocaron el penal, y yo diría que ya, eso fue todo lo que generó. Sí, dos de 3 remates al arco, vamos a ponerlo así, sí, tuvo efectividad, pero en cuanto a volumen de juego, Uruguay no generó, principalmente porque su plan de juego era desde la defensa saltar líneas hacia las delanteras, y eso no generó peligro, la verdad, para el arco de Morán de Ecuador. Ecuador sí intentó llegar al arco rival, asociándose, sí llegó intentando llegar con triangulaciones, con paredes, con desmarques, sí lo intentó y estuvo a punto de llevarse la victoria, ¿no? Un partido inaugural que me sorprende Ecuador por lo que hizo, me preocupa Uruguay por lo que le faltó, y creo que va a ser bueno que tenga Uruguay un día más, un día extra para llegar el próximo martes para enfrentar a Argentina, ¿no? En este caso, ¿no? Mañana seguirá las acciones del Grupo A con el encuentro entre Perú y Chile, ¿no? Por ahora, 2-2 entre Ecuador y Uruguay, con el partido inaugural de la Copa América 2025. Nada, gente, me voy con ese análisis. Si les gusta este tipo de análisis, denle like. Si les gusta este tipo de contenido, suscríbase a mi canal de YouTube. Gracias, gente, por estar, y nos vemos mañana para analizar lo que va a ser Perú ante Chile. Gracias, gente.